La mañanera de Ángel Dominical. No sé en verdad cómo empezar esta mañanera. Lo confieso sin eufemismo ni reticencia alguna ante usted. Hoy domingo, hace 48 horas, un poquito más a la hora que usted esté viendo esta mañanera, vamos a decir, hace 48 horas, el viernes a las 6:38 de la mañana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Seguridad Pública, el licenciado Omar García Harfuch, fue atacado por un grupo de sicarios con armas de alto poder, como suele decirse en estos casos. Por fortuna, salva la vida, ya fue intervenido quirúrgicamente, pero dos de sus guardias, personas muy cercanas a él por los años que han convivido en esta tarea donde se pone en riesgo la vida de manera cotidiana, fueron asesinados. Un grupo, según dice la autoridad, de 28 sicarios intentaron acabar con la vida del licenciado García. No pudieron, pero sin duda van a continuar en esos intentos. Del presidente de la República nada sabemos. Ayer, alrededor de las, 6, 7 de la tarde, sube el mensaje sabatino, una perorata chafa de unos cuantos minutos, plagada la perorata, de lugares comunes, cursilerías, una serie de expresiones que exhiben no solo una cobardía y un temor a enfrentar un problema real que tiene hoy el Estado mexicano, y en consecuencia quien lo encarna, López, de tal manera que cuando uno escucha con detenimiento, como hice yo 2 veces su mensaje, no puedo menos que preocuparme por quién está en el timón de esta nave que es México. Mire, uno de los elementos clave de todo gobernante en las condiciones actuales de violencia, de grupos de la delincuencia organizada o no, que actúan al amparo a veces de la impunidad que les otorgan autoridades corruptas o también autoridades blandengues y cobardes, como es el caso nuestro, es la comprensión cabal y precisa de lo que es gobernar. El elemento central del poder político lo constituye lo que se conoce como el monopolio legítimo de la fuerza, o dicho más claramente, el monopolio legítimo de la violencia. Dicho de otra manera, la única entidad en toda sociedad que puede y debe ejercer ese poder, utilizar la violencia, ese monopolio legítimo que se lo entrega la ley, por eso es legítimo, es el Estado. ¿Para qué? ¿Para reprimir, como dicen estos burócratas de tercera cobardes? La anticientífica Sheinbaum, nosotros no vamos a reprimir. O como decía Mancera, nosotros somos un gobierno fuerte, por eso no utilizamos la fuerza. O como dice López, nada de eso, nosotros no vamos a ser como aquellos, nosotros vamos a usar la inteligencia, dice. Cobardes, ineptos e ignorantes. No solo desconocen cuál es el elemento fundamental del poder del Estado, ese monopolio legítimo de la violencia, ¿para qué? Como dije hace un momento, no para reprimir, sino para restaurar la legalidad perdida producto de la delincuencia. Ese es el papel que juega ese monopolio legítimo de la violencia. Es el instrumento central del poder para atacar a los delincuentes, capturarlos y ponerlos ante una autoridad judicial. Con ello,
restaurar la legalidad perdida y proveer a la sociedad del bien público por excelencia, la seguridad en su persona y en su patrimonio. Pero no, López nos dice, estamos atacando las causas para que no se dediquen los jóvenes al sicariato, para que no tengan oportunidades. ¿Ya vio López quiénes eran? ¿Vio las fotos de los integrantes de estos 4 grupos de sicarios de 7 que da 28? ¿Cómo va a convencer a un grupo de 28 matones, asesinos, cavernarios, que traen, entre otras armas, 5 fusiles Barrett calibre 50, 1 o 2 de estos fusiles belga que más o menos tienen las mismas características, granadas de mano, varias armas AK-47, armas cortas, pistolas, etc.? ¿Ya vio ese armamento? ¿Cómo los va a convencer a esos? ¿Cómo los va a llevar con palabras dulces a que se porten bien? Qué tristeza escuchar de nuestro jefe de Estado eso que ni siquiera llega a perorata de un pastor de pueblo. ¡Qué vergüenza! No ha habido en estas 48 horas un mensaje a la nación donde nuestro jefe de Estado se muestre como eso. Un verdadero jefe de Estado, un hombre que está listo para utilizar la fuerza que la ley le otorga para acabar con esos grupos delincuenciales que han roto con la legalidad, asuelan vastas regiones del país y se ceban con esa violencia sin control e impune con los inocentes. El presidente envía un mensaje de sumisión y cobardía ante esos grupos. No entiende cuál es la esencia de esa gobernación que debe ejercer hoy en un país como México con esos grupos, el gobernante. No lo entiende. Tampoco la anticientífica Sheinbaum, tampoco lo entendió Mancera en su momento y tampoco lo entienden hoy prácticamente todos los gobernadores, los otros 31 gobernadores de las 31 entidades federativas y, como dije, tampoco la anticientífica Sheinbaum. Es decir, estamos gobernados, estos casi 130 millones de mexicanos, por un grupo de ignorantes de lo que es la gobernación en el aquí y ahora. Para que esas medidas, para reducir las tentaciones, para irse a ser sicarios, narcomenudistas, esas van a tener efecto en el futuro, en generaciones, si se hacen las cosas bien. Pero ¿qué pasa con el aquí y ahora? ¿Qué pasa con esos millones de mexicanos inermes ante estos delincuentes armados hasta los dientes, como suele decirse? No hay otro argumento más que si ellos traen 5 Barretts, hay que oponerle a las fuerzas del orden con 20, 30, 50 Barretts. Hay que aplastarlos, hay que acabar con ellos, despojarlos de ese armamento, capturarlos y ponerlos ante una autoridad judicial para que se les juzgue y se les aplique la ley. No hay otra. Pero anda con sus cosas blandengues y que acá y que hay que hacer el bien y que se porten bien y una serie de tonterías donde lo único que produce es desánimo en la población, impotencia. ¿Por qué? Porque dicen, si aquel que me debe defender prácticamente está diciendo nada les voy a hacer a estos, salvo pedirles que se porten bien. ¿Ese es el papel de un gobernante? ¿Para eso quiere el poder? ¿Y qué es lo que sucede con ese tipo de gobernantes? Cuando no entienden para qué se les otorga ese poder, legalmente, legítimamente, se complican las cosas, hay desestabilidad, hay desestabilización, la economía cae en una situación de tragedia, de desastre, y la estabilidad política se pierde, y en ese momento ese poder que esta persona no solo no utilizó, sino que rechazó como si fuera algo despreciable, se lo quitan y le dan con él.
Es ahí donde grupos amplios de la sociedad le solicitan y le exigen a quienes sí entienden para qué es ese recurso, que saquen a este inútil. Sáquenlo, que se vaya, no sirve para gobernar. ¿Eso es lo que quiere López? Porque al margen de si lo quiere o no, si sigue por la ruta que ha escogido, a esa situación se va a enfrentar. Va a llegar el momento en que alguien encabezará esa situación y se le va a panterar y decirle: señor, hasta aquí se acabó. Vámonos, agarre sus cosas, fírmele aquí y pele gallo. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene por qué suicidarse. La sociedad no tiene por qué ver impasible a un cobarde y a un ignorante de lo que es la gobernación, que es López. ¿A poco piensan esos que hoy todavía, pocos ya, babean ante él y le dicen que es lo máximo? ¿No les va a pasar algo? ¿A poco creen que los delincuentes, estos asesinos, les van a perdonar la vida? Ah, no, es que este habla bien de López, este babea cuando ve a López, a este no lo mates. No, hombre, van a ser los primeros que van a sufrir las consecuencias. Millones de los que votaron por él, ingenuos, hoy están padeciendo ellos. Ellos han sido los primeros que están padeciendo los efectos de tanta tontería económica. Ellos son los ricos, esos los grandes capitales, a esos no les preocupa. Pero esos clasemedieros, esos maestros de la UNAM, de alguna otra institución educativa superior, esos intelectuales, entre comillas, ellos son los primeros que están sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Les recortaron presupuesto, cancelaron becas, los despidieron con una patada en el trasero. Esos son los primeros que han sufrido los embates de López y sus ocurrencias. Aquellos a los que les bajaron el sueldo, a los que les cancelaron el aguinaldo. Ah, pero aplaudían, babeaban ante López. Ahí está su ilusión con López. Pero además ha permitido que la delincuencia campee sin control y en la total impunidad en el país. En el mensaje de ayer lo estamos viendo. Ahí está claramente ese López maniatado por cobarde, por ignorante, que no entiende de qué se trata la gobernación y mucho menos para qué sirve el poder y el monopolio legítimo de la violencia o de la fuerza, si le molesta aquella palabra, que la ley, que el arreglo constitucional que tenemos le ha entregado. Y ese poder, si no se usa, se oxida, porque vienen otras fuerzas y se lo quitan, y ellos, esa fuerza, sí lo utiliza. Y en ese momento López se irá muy lejos allá, ya sabe dónde usted, que es el nombre un tanto simbólico de su rancho. Pero mientras tanto, miles y miles van a seguir muriendo por esa cobardía y esa ignorancia y esa renuencia a utilizar ese poder que la sociedad le otorgó. Qué lamentable es que un país de nuestras dimensiones, con nuestros recursos, con nuestro papel en el mundo, tengamos a un gobernante como López. Esa es la gran tragedia de este país sufrido en estos momentos. Por eso, los sicarios con 5 Barretts, con esto, con lo otro, se pasean y López ni siquiera condena de manera enérgica y hace un llamado a la población: vamos contra ellos, vamos a acabarlos. No se atreve, es cobarde. Ah, pero qué valiente se veía en la campaña, cómo vaticinaba, y van a ver, y acá, y véalo ahorita, un corderito. En fin, ustedes votaron por él. Ahora, eso es lo que recibieron. Por eso votaron, eso es lo que recibieron. Lo espero mañana, empezaremos una semana más en la Mañanera de Ángel. Gracias.